pasa en mi cerebro cuando tengo un ataque de pánico o una crisis de ansiedad? En este video voy a explicarte exactamente qué es lo que sucede en los circuitos de tu cerebro para que puedas desencadenar este tipo de crisis. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues hoy vamos a hablar acerca de las crisis de ansiedad, pero desde el punto de vista de qué pasa en nuestro cerebro. Primero, para todos los que digan, ¿qué es eso? ¿Qué es una crisis de ansiedad? ¿Qué es un ataque de pánico? Bueno, en psiquiatría es lo mismo, hablar de crisis de ansiedad, ataques de pánico, crisis de pánico o ansiedad paroxística. Primero aclaro eso porque a veces decimos, ¡ay, nos están hablando de cosas diferentes! Bueno, no, en psiquiatría nos estamos refiriendo a lo mismo. Ahora, ¿cómo podemos identificar que una persona tiene una crisis de pánico? Justamente que de forma súbita comience a tener mucho miedo, a veces sensación hasta de perder la razón, de sentirse que se quiere morir, una sensación de muerte inminente, y que puede llegar a tener muchos síntomas físicos de forma conjunta. Regularmente estos síntomas físicos pueden ser desde palpitaciones, adormecimiento de las extremidades, sudoración, temblor en el cuerpo, sofocación, sensación de ahogo, dolor en el pecho, dolor en alguna parte del cuerpo, una sensación de desvanecimiento, como que me mareo, muchísimas cosas. La verdad es que si les dijera todos los síntomas, bueno, pueden variar un montón. Y justamente ahorita les voy a explicar por qué es que podemos tener síntomas tan variados y tan rápidos que se presenten en una crisis de ansiedad. ¿Pero por qué? ¿Qué pasará en nuestro cerebro para que algo que es un miedo que a veces ni siquiera tiene una razón aparente de por qué ser? Dices, yo estoy caminando, estoy viendo la televisión, estoy viendo este video de Fanny y ¡pum! De repente viene la crisis de ansiedad. Bueno, ¿por qué sucede? Y además tengo muchos síntomas físicos. Justamente tiene que ver con nuestro cerebro. Y el día de hoy les voy a explicar 3 neurotransmisores y sus circuitos y cómo es que eso nos explica por qué cuando tenemos una crisis de ansiedad o este pico empezamos a tener muchos síntomas físicos en muchas partes de nuestro cuerpo, además de una serie de pensamientos que literalmente nos ponen los pelos de punta. Estos 3 neurotransmisores son la noradrenalina, la serotonina y el GABA. ¿Qué pasa con la noradrenalina? La noradrenalina es un neurotransmisor encargado de decirnos peligro, peligro. Ahora, ¿cómo es que funciona o por qué desencadena una crisis de pánico? Resulta que tenemos primero un estímulo de peligro. ¿Cómo lo podemos percibir? Justamente a través de los vasoreceptores, quimiorreceptores, es decir, esos pequeños receptores que tenemos en diferentes partes de nuestros sentidos, como la vista, el oído, el gusto, el tacto, y que nos dicen, ¡ay, esto está caliente! Esto huele raro, esto se ve peligroso, ¿de acuerdo? Estos receptores mandan una señal justamente a través de las vías nerviosas de la noradrenalina y permiten que se dé esa señal de peligro. Esto pasa por diferentes regiones, el hipotálamo, el hipocampo, el tálamo, etc. Todas estas vías van a llegar al lucus ceruleus, donde hay el 75% de los receptores para noradrenalina. Entonces, en el momento en el que se llega ahí, ¡frum!, se activan y al aumentar los niveles de noradrenalina, viene toda esta cascada de inervación hacia todas nuestras vísceras. Sí, vísceras, oye, ¿eso a qué suena? Bueno, justamente hacia todos los órganos internos de nuestro cuerpo. Me estoy refiriendo al corazón, los intestinos y, ¿por qué no?, hasta las glándulas que producen la saliva, el sudor, etcétera. Todo está inervado y tiene una relación con la noradrenalina. Entonces, así podemos entender por qué tenemos diferentes síntomas. Imagínense, este cambio en la noradrenalina puede hacer que hasta ciertos receptores encargados de medir la presión del dióxido de carbono, del oxígeno, hagan que nuestras arterias se manejen de una manera diferente y a lo mejor podrían hacer que una persona se sienta que se desmaya o que el corazón lata con gran rapidez. En general, si ustedes se dan cuenta, el circuito de la noradrenalina hace que ante un estímulo de peligro se vea toda esta cascada activada en todos nuestros órganos y todas las partes de nuestro cuerpo para decir, córrele, apúrate, ¿de acuerdo? Y eso por supuesto que nos va a dar síntomas. Ahora, ¿por qué nos va a dar síntomas en una crisis de pánico? Porque muchas veces hay crisis de pánico que a lo mejor sí pueden ser desencadenadas por un peligro. Estoy viendo que se está cayendo un edificio, me echo a correr y me da una crisis de pánico, sí puede pasar, pero a lo mejor después
ya ni siquiera hay estímulos tan claros. El sistema literalmente comienza a desregularse y eso hace que ante prácticamente ningún estímulo o el mínimo venga toda una cascada de noradrenalina que haga que tengamos muchos síntomas como si realmente estuviéramos en peligro de algo malo. El segundo, la serotonina. Sí, ustedes la han escuchado muchísimo, pero realmente, ¿qué tendría que ver con las crisis de ansiedad? Bueno, recuerden que la serotonina es un neurotransmisor del que vamos a tener receptores en muchas partes de nuestro cuerpo y también en nuestro cerebro. En especial podemos hablar de ciertas zonas como el hipocampo, la amígdala, etcétera, que justamente tienen que ver con nuestras emociones. Se dice que cuando tenemos ansiedad, los niveles de serotonina en general aumentan y que cuando tenemos depresión, los niveles de serotonina bajan. Cuando tenemos una crisis de pánico, regularmente esto está completamente desregulado y hace que esa sensación o que esa acción ansiogénica que tendría que tener la serotonina se desregula. Por otro lado, hace que ciertos circuitos justamente de la noradrenalina interactúen con la serotonina y que también se desencadenen esos circuitos de noradrenalina que nos van a hacer que sintamos mayor ansiedad. En conclusión, lo que pasa con la serotonina es que está completamente desregulada en el momento en el que tenemos una crisis de ansiedad. De hecho, se ha visto que hasta ciertas zonas dentro del cerebro, como por ejemplo la sustancia gris periacueductal, puede hacer que la desregulación serotoninérgica en esos momentos dé tal cual la sensación de muerte o de miedo inminente. Por lo tanto, nos damos cuenta que la serotonina tiene que ver con la regulación de las emociones, nuestros pensamientos y desencadenar otros efectos de la noradrenalina que platicamos hace rato. Y finalmente, GABA. Como se los he explicado en otras ocasiones, el neurotransmisor GABA se le considera el inhibidor por excelencia. Es decir, imagínenselo como el freno de emergencia que se puede encontrar en un automóvil. Se va a toda velocidad y si meten el freno, pues el carro se frena. ¿Qué sucede? Exactamente lo mismo. Cuando tenemos una crisis de pánico, regularmente se encuentra que el GABA disminuyó, bajó. Y entonces, al disminuir los niveles de este neurotransmisor, no hay freno y por consecuencia hace que la avalancha de noradrenalina y de serotonina completamente desregulada crezcan y por consecuencia la persona tenga este pico abrupto de ansiedad y una serie de síntomas físicos que parecen descontrolados porque literalmente no hubo que los frenara. Si lo vemos desde ese punto de vista, entendemos por qué hay medicamentos que actúan sobre estos neurotransmisores y nos pueden ayudar a controlar una crisis de ansiedad. Por ejemplo, las benzodiazepinas actúan principalmente sobre GABA, los antidepresivos actúan sobre serotonina y muchos otros sobre noradrenalina. La verdad es que el cerebro es muy complejo. Vamos a ver que hay muchos otros neurotransmisores, a lo mejor como dopamina, glutamato, etcétera, que pueden estar relacionados con los procesos emocionales y de ansiedad y depresión. Pero las teorías principales y más estudiadas justamente nos hablan de estos: noradrenalina, serotonina y GABA. Así es que, literalmente, si tú has llegado a tener una crisis de pánico y te imaginabas qué será lo que está pasando en mi cerebro, bueno, espero que con este video pueda explicártelo y por supuesto que también veas por qué muchas veces cuando tenemos una crisis de ansiedad, un medicamento nos puede ser de utilidad. Yo soy Fanny Psiquiatra, les mando un fuerte abrazo, espero que este video les haya gustado y por supuesto recuerden seguirme en todas las redes sociales, suscribirse aquí en el canal y nos vemos en el próximo.